Este video es el resultado del estudio y análisis del concepto vacuidad de la mente. A la luz de las enseñanzas de Buda, he listado los nombres de los discursos en los que he investigado en su versión del canon Pali budista Theravada. Buda ha descrito el concepto desde diferentes perspectivas. Iremos analizando algunos puntos relevantes de cada sutta paso a paso. Ojalá este trabajo resulte de beneficio para muchos. La ocasión en que el Buda habló directamente de la forma de experimentar la vacuidad de la conciencia fue en el discurso menor sobre la vacuidad. Allí dejó las siguientes instrucciones para lograrlo. Debe dejar de prestar atención a la tierra, dejar de prestar atención al espacio, atender a lo no vacío, la conciencia del espacio. Vamos a tratar de describir a la conciencia. Una de las características que le son propias es la de surgir y desaparecer. Para explicar ese fenómeno, el Buda usó el símil de un mono. Compara a la conciencia con un mono que va colgando de una rama a la otra. Así funciona la conciencia. Al tomar un objeto, surge y desaparece. Luego toma otro objeto y nuevamente surge y desaparece, sin quedar de manera permanente con un objeto, ni en estado de presencia constante. Surge y desaparece tan rápidamente que parece dar la impresión de estar fija, sin cambios. Este fenómeno, en términos actuales, se podría equiparar con una filmación. Cada escena se logra por numerosas y sucesivas imágenes que aparecen y desaparecen, simulando la continuidad del movimiento. Pero son momentos contiguos y no continuos. Cada fotograma es como una conciencia que surge y desaparece. También el Buda usó otra imagen para describir su funcionamiento. Usó el símil del truco de magia. La conciencia tiene un efecto comparable a una alucinación. Quizás hoy podríamos compararla con un holograma que parece real pero es ilusorio. Con este símil, el Buda nos muestra que tal como en una película de cine los protagonistas son ilusorios, también cada instante de conciencia es como la ilusión, como el truco de un mago que hace aparecer y desaparecer objetos. Se nos presenta una historia totalmente ilusoria e irreal como verídica. El Buda usó este símil cuando presentaba al ser como una agrupación de 5 elementos, 5 agregados. Los describió así, como espuma al cuerpo, burbujas a las sensaciones, un espejismo a las percepciones, tronco de plátano a los demás factores mentales y por último la conciencia como una ilusión, como un truco de magia. Otra manera en que el Buda presentó a la conciencia es como el equivalente a la mente en su totalidad. Equivalente a la mente en su totalidad dentro de la clasificación del ser como 6 bases externas y 6 bases internas. La sexta base de la mente y los objetos mentales constituyen la base externa y los objetos que toma la conciencia. También dijo esto cuando mencionó la clasificación de un ser como la agrupación de 6 elementos:
agua, tierra, aire, fuego, elemento espacio y elemento conciencia. Aquí el elemento de la conciencia representa a toda la mente. Además podemos mencionar que existen 6 clases de conciencia: la conciencia del ojo, conciencia del oído, conciencia de la nariz, conciencia de la lengua, conciencia del cuerpo y conciencia de la mente. Otra vez la conciencia como equivalente de toda la mente. La conciencia es la cualidad de saber o estar consciente. Meditando se puede experimentar que los otros agregados se van desvaneciendo en el fondo y la conciencia que sabe y está consciente se sitúa en primer plano. Cuando la conciencia toma un objeto, es que podemos enterarnos de él. Si no hay objeto, la conciencia no surge. Si la conciencia no toma al objeto, no nos enteramos de su presencia. Existe una dependencia mutua entre ellos. Además es interesante destacar que el Buda usa 3 palabras en lengua pali que son diferentes para hablar de la mente, la conciencia y los procesos mentales. Y en general son traducidos indistintamente como conciencia o mente. El Buda usa para designar al estado mental o estado de ánimo la palabra chitta. El proceso cognitivo o conciencias sucesivas lo llamó mano. Y lo que sabe o se entera de algo, viñana. También se puede afirmar que si no hay objeto o no hay base, la conciencia no surge. La conciencia no surge sola. La conciencia no es permanente. La conciencia surge si hay algo de lo que se pueda ser consciente. De lo contrario, no surge. La conciencia no anda sola. No es una entidad que pueda separarse del resto. Es dependiente e impermanente. El Buda dijo: dependiente de la mente y los objetos mentales, surge la conciencia de la mente. Por último, existe una reveladora cita de los dichos de Buda. Si la conciencia cesa, cesan la vejez y la muerte. Se puede inferir que solamente hay vida si hay conciencia. En otro sutta dijo así: el surgimiento de la conciencia ocular, auditiva, gustativa, táctil, olfativa o mental es la manifestación de la vejez y la muerte. El cese de la conciencia ocular, auditiva, gustativa, táctil, olfativa o mental es el fin de la vejez y la muerte. Es fundamental comprender que se habla de un flujo de momentos condicionados, surgidos de ser consciente. Un flujo de momentos concientizados. Una corriente de momentos de saber que surgen y desaparecen de manera condicional. En este flujo de momentos, las conciencias que surgen y desaparecen lo hacen sucesiva y alternadamente. El Buda aclaró que no hay solamente una conciencia. Existen 6 clases de conciencia que deben ser comprendidas de la siguiente manera: dependiente de la base sensorial y el objeto de esa base,
entonces surge la conciencia. Por ejemplo, dependiendo del ojo y las formas, surge la conciencia visual. Dependiendo del oído y sonidos, surge la conciencia auditiva. Y así sucesivamente con los sentidos. Además agrega, el sentido de la conciencia se explica así. Dependiente de la mente y los objetos mentales, surge la conciencia de la mente. Si no hay objeto o no hay base, entonces no hay conciencia. Además agregó, sabiduría y conciencia son diferentes. Estos fenómenos están unidos y no separados. La sabiduría debe desarrollarse, mientras que la conciencia debe comprenderse. En síntesis, la conciencia es eso que sabe, eso que es consciente, lo que se entera. Una característica fundamental es que la conciencia no es estable y permanente, sino que, como el símil del mono, colgando de una rama a la otra, la conciencia toma un objeto y lo suelta, toma otro objeto y lo suelta, no está permanentemente estable tomando un objeto. Y para aclarar ese concepto, el Buda usa el símil del truco de magia, de la ilusión. Parece que estuviera concreta, estable y permanente, pero en realidad es como una ilusión. Aparece y desaparece. Algo para notar es que en cada clasificación que utilizó el Buda, a la mente y a la conciencia no las puso en un lugar jerárquico superior respecto de los otros elementos. Cuando clasificó al ser como 5 agregados, dijo, son estos 5 montones, son estas 5 pilas, iguales en jerarquía. Lo mismo que cuando habla de la clasificación de 12 bases, si hay bases externas y si hay bases internas, la conciencia y los objetos mentales no están en un lugar prioritario. Cuando clasifica en 6 elementos, tierra, agua, aire, fuego, espacio y conciencia, no muestra que haya una superioridad de la conciencia o una dominación sobre los otros elementos, sino que es un elemento más. Y cuando hace la clasificación de las conciencias, la conciencia del ojo es equiparable a la conciencia de la mente. Son conciencias. No hay conciencias superiores o inferiores. Bueno, además es interesante notar que cuando se refiere a los estados mentales, usa la palabra chitta. Cuando habla del proceso cognitivo, cómo es que funciona la mente al procesar la información, usa la palabra mano. Y cuando habla de eso que sabe, lo que se entera, habla con la palabra viñana. Podemos decir que dependiente de la mente y de los objetos mentales surge la conciencia de la mente. Hay una dependencia entre objetos mentales, la base de la mente y la conciencia. La mente no anda sola, no es un ente, es una cualidad, una función que surge y desaparece.
no es un ente que anda solo. Si la conciencia cesa, cesan la vejez y la muerte, caracterizando a la vida en este plano, ¿verdad? Y el surgimiento de la conciencia mental es la manifestación de la vejez y la muerte. Con el cese de la conciencia mental, se da el fin de la vejez y la muerte en este plano. El funcionamiento de la conciencia podemos decir que es un flujo de momentos concientizados. Para notar que no es un ente la conciencia, sino que es una función, una corriente de momentos de saber que surgen y desaparecen de manera condicional. Si están dadas las condiciones, surge; si no hay condiciones, no surge. Y por último, distinguir a la sabiduría de la conciencia como dos fenómenos diferentes. La sabiduría debe desarrollarse y la conciencia debe comprenderse como un fenómeno de la naturaleza.